Y mucho deja que desear la oposición en estos momentos en nuestro país. Ejemplo de ello es el Partido Revolucionario Institucional, partido que surge en 1929 bajo las siglas del PNR como resultado de la Revolución Mexicana, un movimiento entonces inédito en todo el mundo que le dio a nuestro país una constitución, la primera en la humanidad en consagrar derechos sociales. Un ejército que dejó de ser un brazo armado de caudillos para acceder al poder, para convertirse en una institución que resguarda a la población y al territorio nacional, una política educativa de manos de don José Vasconcelos, que fue envidiada en todo el mundo. El PRI, aquel partido que surge con uno de sus principios fundamentales, que es el de la no reelección, el sufragio efectivo, no reelección, pues ya ve usted lo que pasó en la renovación de su dirigencia a perpetuidad, como aquella película, La Ley de Herodes, que nada tiene que ver con el libro de Jorge Ibargüengoitia, que es una serie de cuentos, y que de manera satírica, pues reseña las viejas prácticas que no tendrían que repetirse, y la realidad ha superado esa sátira. Cuando Alejandro Moreno, el actual dirigente del PRI, llegó al partido, el PRI tenía 12 gobernadores. Hoy, 2 de los 32 estados del país. Morena y partidos aliados ganaron 12 gubernaturas en 2021. En 2022, 6 estados salieron a las urnas para elegir gobernador. El PRI cedió el poder en Oaxaca y en Hidalgo. El año pasado, recordará, perdió un bastión importantísimo, el Estado de México. Y bueno, este año ya, ¿qué le digo? El PRI en 2018 contaba con 13 senadores. Para hoy subieron apenas 2 senadores, teniendo 15 en la Cámara Alta. En 2018 el PRI contaba 47 legisladores. En 2021 sumó 70 diputados. El PRI hoy en día apenas cuenta con 37 representantes en la Cámara de Diputados. Aportó solo 5.7 millones de votos en las presidenciales, casi 5 veces menos que Morena. Y en los últimos años, el PRI perdió 5 millones de afiliados, casi el 80% de su militancia, esto según cifras oficiales. Personajes importantísimos han salido de las filas del partido. Recordará en 2023 Claudia Ruiz Massieu, quien fue antecesora, por cierto, a Alejandro Moreno en la presidencia del partido, Alejandro Murat, Omar Fayad, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación, Alfredo del Mazo, Alejandra del Moral, Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aiza González, Carlos Joaquín González, Noé Castañón, Nancy Guadalupe Sánchez, Jorge Carlos Ramírez Marín, Adrián Rubalcaba, quien fue alcalde en Coajimalpa. Y en días recientes, Enrique de la Madrid, que fue secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien le agradezco que nos tome la comunicación esta tarde. Enrique, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Con el gusto de saludarte a ti y también a tu auditorio, Juan. Pues acabo de hacer un recuento muy doloroso para los priistas, pero también para la democracia, porque más allá de filias y fobias, en cualquier democracia tener partidos fuertes, robustos, con mística, que cumplan sus principios fundacionales, pues es necesario para la vida pública de un país. No sé cómo lo veas. Absolutamente. Yo creo que tener partidos políticos es fundamental. Es la manera como se accede al poder, para empezar, donde los ciudadanos encuentran o encontramos una vía para hacerlo. Y en el caso concreto de lo que también mencionabas, me parece que también es muy importante partidos políticos en la oposición por 2 razones. Una, creo que los mexicanos merecemos tener alternativas, necesitamos tener opciones que estén basadas en ideas, en propuestas, en soluciones. Yo creo que los mexicanos cada vez quieren oír más soluciones a sus problemas. Y lo segundo, lo que también mencionaste, contrapesos. El gobierno en turno, del partido que sea, necesita tener contrapesos porque finalmente es la manera de exigirte más. Entonces, por esas razones, para tener alternativas como mexicanos y para que el gobierno también tenga contrapesos y se esfuerce a hacer lo mejor posible, es que se necesita fortalecer, en nuestro caso, a la oposición. Sin duda. ¿Por qué saliste del Partido Revolucionario Institucional, Enrique? Pues bueno, porque yo también después de un análisis que además me lo tomé con calma para realmente hacerlo de manera serena y que tampoco se fuera a interpretar que tendría que ver con una elección o algo, porque yo creo que necesito yo otro espacio para hacer lo que quiero hacer hacia adelante
que tiene que ver sobre todo con dialogar con mexicanos que en un principio aparentemente pensamos diferente, pero que estoy convencido que vamos a encontrar más coincidencias que diferencias. En un mundo de polarización que vivimos en México y en el mundo, estoy convencido que polarizados no la hacemos. O sea, divididos no vamos a resolver los temas de pobreza, de hambre, de desigualdad, de falta de oportunidades. Entonces siento que desde un espacio primero más ciudadano es que tengo más posibilidades de reflexionar, de escuchar y también de ser escuchado. Sin duda, Enrique, ¿tienes alguna idea sobre a qué organización política te podrías sumar? ¿Ya existe? ¿Buscarías crear una nueva, Enrique de la Madrid? Me interesa ver el ejercicio que tiene lugar el año que entra, que recordarle a los mexicanos de que en nuestra legislación, indebidamente a mi juicio, solamente un año después de la elección presidencial es que puedes constituir un nuevo partido. No veo por qué está limitado, pero bueno, así está la ley hoy. Y sí me gustaría estar cerca de las diferentes opciones, una pues para que no se diluyan, porque he escuchado por ahí que podría haber 160 grupos interesados en crear un partido, me parece un exceso, pero sobre todo para que sea eso, una narrativa que haga sentido con la realidad mexicana, no lo que pensamos, no incluso lo que nos dicen las encuestas, lo que te dice la gente, porque yo sigo convencido que un mucho mejor México sí es posible, mucho mejor que el que tenemos hoy, mucho mejor que el que hemos tenido, y al final del día creo que todos debemos de aspirar a algo mucho mejor. Sin duda, por supuesto, Enrique de la Madrid. Y esto sale a colación con los resultados electorales de junio pasado. Tú fuiste, pues, un aspirante a ser candidato a la presidencia de la República. Y esto que te pregunto es una duda que está en la sobremesa, que está en la conversación con los amigos, que está en la discusión diaria. ¿Consideras que a la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD le habría ido mucho mejor si tú hubieses sido candidato? No, bueno, primero no soy yo el que lo debiera juzgar. No, yo creo que en su momento, y lo digo honestamente, quien generó el entusiasmo, quien de alguna manera generó esa ilusión de que era capaz de enfrentar, digamos, a Morena, al propio presidente y a quien después resultaría su candidata, pues era Xóchitl Gálvez, así lo veo y así fue. Ese entusiasmo así se generó y por eso yo también me sumé, porque yo dije dos cosas, que yo quería tratar de encabezar ese Frente Amplio, pero que si no lo lograba, me sumaría a quien lo hiciera y así lo hice y cumplí. Y también, bueno, tuve la oportunidad de ser el encargado de las mesas temáticas, de establecer las propuestas. Entonces, no, yo creo que tuvimos a la opción que despertó más entusiasmo y no nos alcanzó, pero también recordarle a la gente, el 47% de los mexicanos votamos por una opción distinta al gobierno en la Cámara de Diputados. Sin yo duda. Sigo pensando que el México más o menos sigo pensando que es mi tímica. Perdón, Enrique de la Madrid, pero ese entusiasmo que señalas, pues no se vio, perdóname que te lo diga, reflejado en las urnas con la candidata Xóchitl Gálvez. Hay muchas explicaciones y yo creo que todas son válidas. Una, no hay que dejar de reconocer pues que finalmente también enfrentamos una elección de Estado. Todo el recurso del gobierno federal, todos los estados que forman parte de Morena, digamos, sin ningún tipo de limitante, ¿verdad? Y pues eso que en México ya normalizamos, en otras partes igual ya meritaría una expulsión, ¿no? Aquí es nomás chifla el público, pero el juego sigue. Pues y otra cosa. Sí, te escucho. ¿No? Y otra cosa también hay que reconocer, me gustó unas encuestas que hizo Ulises Beltrán junto con otros destacados encuestólogos, y también hay que reconocerle una parte que tiene Morena, que es que logró también generar un cierto sentido de identidad. Hay mexicanos que se identifican con Morena, se sienten representados. Entonces, por un lado sí, yo sostengo, sí, una elección de Estado, pero por otro lado mexicanos que sí se sienten identificados con un partido. Entonces, pues el reto para la oposición es grande, porque uno de los elementos va a seguir y el otro pues hay que construir una narrativa que también vaya generando identidad de mexicanos. Sin duda, Enrique de la Madrid, estaremos pendientes de que es necesaria esta narrativa en cualquier democracia, incluyendo la nuestra. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas acompañado y estamos pendientes de cómo seguirás abonando a la vida política y democrática del país desde otros frentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Saludos, buenas noches. Estés muy bien. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.